Aleluya. Seguimos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime de Gracia, de manera presencial y también a distancia. Y bueno, yo tenía en mi corazón hablar acerca de la sangre del Señor. Hay 7 referencias a la sangre del Señor en la Epístola a los Hebreos, pero viendo entre mis notas encontré 2 apuntes que también son del consejo de Dios. Uno de ellos es cómo tener un corazón conforme al de Dios, el otro es conociendo la voluntad de Dios. Y vamos a hablar de este último punto, vamos a conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿qué es voluntad? Antes de considerar lo que es de Dios. Voluntad es un deseo que en ocasiones se traduce en un deleite, en un placer. Dicho en una manera muy específica, dentro del ejercicio de la voluntad, usualmente están los anhelos del alma manifiestos en sentido positivo. Vuelvo a decirlo, usualmente en la voluntad están involucrados los anhelos del alma. Usualmente están involucrados en sentido positivo, en sentido de provocar un deleite o un placer que se va a manifestar anímicamente. Esto es, el alma, las emociones, los sentimientos van a expresar ese placer. El que se lanza en un paracaídas lo hace porque tiene placer, no lo hace por necesidad. Bueno, tal vez alguien lo haga por necesidad, pero usualmente la gente lo hace por el placer de tener la adrenalina en la sangre. La adrenalina es una forma de droga natural que segrega el propio ser humano por sus propias glándulas. O los que se suben en globos aerostáticos. Hace poco sucedió una tragedia en el estado de Querétaro, Guanajuato, no recuerdo si fue en el estado de México. Un globo aerostático sufrió un accidente, murieron varias personas. El conductor del globo aerostático sobrevivió. Y bien, pero la gente se sube por el placer, por cumplir un anhelo, por cumplir un deseo. Su voluntad la rinde de esa manera. Nadie se sube por fuerza o por voluntad. Quien se lanza en esa cuerda, como es bungee, no sé, se llama, que se lanza al vacío, atados sus pies a una cuerda que le va a sostener. Bueno, ya ha habido tragedias, ha habido gente que ha muerto porque la cuerda se rompe. Sin embargo, la gente se lanza por el placer. Pero antes de lanzarse por el placer está precisamente el ejercicio de su voluntad, es decir, los anhelos de su alma están involucrados a su voluntad. Y Dios tiene un placer especial en el ejercicio de su voluntad. La voluntad de Dios también está llena de la manifestación de los anhelos de Dios. Los anhelos de Dios estaban desconocidos antes de la creación del mundo. Eran desconocidos para el diablo los anhelos de Dios. El diablo no sabía de los anhelos de Dios. Cuando fue creado, el diablo fue creado con una estructura tal que él es hermoso en sí mismo, lleno de joyas, de oro. Él en sí mismo, en su naturaleza, tiene ese tipo de expresiones. En su naturaleza, el diablo está manifestado en joyas, en instrumentos musicales. Es bello en el sentido natural, pero es horrible porque el pecado llenó su corazón. El orgullo, la soberbia, la vanidad, la vanagloria llenaron el corazón del diablo y él ejerció una voluntad negativa, una voluntad perversa, una voluntad pecaminosa. Eso hizo el diablo. Y hoy en día la humanidad enfrenta 2 voluntades
que están chocando continuamente en una guerra continua, una guerra manifiesta. Por ejemplo, Dios instituye el matrimonio y la familia para que el hombre pueda desarrollar precisamente sus anhelos y su voluntad en una forma armónica al consejo de Dios, pero el diablo atenta contra el matrimonio y contra la familia porque no le gusta lo que Dios crea, no le gusta lo que Dios hace. Si nosotros vemos en Génesis 1:1, Génesis capítulo 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. En una línea y media. En pocas palabras. En muy pocas palabras. En 10 palabras. Está manifiesta la voluntad de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podemos decir, en el principio de la creación, Dios no tiene principio de vida. Dios no tiene fin de días, no tiene principio de vida, no tiene fin de días. Él es eterno, Él es siempre eterno. Pero en el principio de la creación, Él manifiesta su voluntad de crear los cielos y la tierra. Esa línea y media, esa pequeña línea, esas 10 palabras corresponden a todo el capítulo de la creación, porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Eclesiastés 3:11, primer línea. En Eclesiastés 3:11, la primera línea nada más, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto quiere decir, la palabra hermoso en el texto original tiene la significación de perfecto. Todo lo hizo perfecto en su tiempo. Entonces, ¿por qué en el verso 2 de Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía? Es ahí donde se registra el primer desorden creado por Satanás. Leemos con detenimiento en Isaías 14 y Ezequiel 28 y encontramos que el diablo, voy a reducir nada más a textos claves porque hay contextos en todo el capítulo 28 de Ezequiel, habla de la naturaleza caída del diablo, pero en textos muy específicos dice que el diablo puso en su corazón, subiré al trono de Dios. Me sentaré ahí y reinaré sobre toda la creación. El diablo es una criatura. Su nombre es Satanás. Tiene muchos nombres, muchos apodos, muchos sobrenombres. Y él quiso encumbrarse al trono de Dios, quiso usurpar el trono de Dios en un principio de rebelión, porque su corazón se llenó de orgullo y de soberbia. Eso lo va a decir Ezequiel 28. El colmo no es que él se haya querido encumbrar al trono de Dios, sino que él arrastró consigo por lo menos una tercera parte de ángeles que le creyeron a su sublevación, que le creyeron a su rebelión. Por eso es importante entender Génesis 1:1. Génesis 1:1, al principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo lo que hizo, como dice Eclesiastés 3:11, lo hizo hermoso, lo hizo perfecto. Y la voluntad de Dios tiene un deleite especial, tiene un deleite en su corazón, tiene un placer. La palabra plugo, que aparece allá en Gálatas capítulo 1, cuando Pablo dice que plugo en el corazón de Dios. Llamarlo desde el vientre de su madre, está hablando del placer especial de la voluntad de Dios. Los anhelos de Dios se manifiestan por todo el tiempo de la historia del ser humano. Entonces Él va a manifestar un anhelo especial que está registrado en Génesis 1:26. Yo diría que este es el centro de la voluntad divina.
Esto es el punto neurálgico del corazón de Dios. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí están los anhelos de Dios desbordados para manifestar lo que hay en su corazón. El anhelo profundo de su corazón es que una criatura participe de la naturaleza divina. Y tú y yo ya participamos de la naturaleza divina. Primera de Juan 4:17. Primera de Juan 4:17. Como Él es, como es Cristo, así somos nosotros en esta tierra. Tú y yo ya tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros, dentro de nuestro espíritu humano. Ahora, este propósito que va a declarar Dios en Génesis 1:26 parece que se rompe en Génesis 3. En Génesis 3, verso 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tres corrientes que se originan aquí, tres corrientes del mundo que se originan aquí, en este pecado, el pecado del hombre. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. Tres grandes corrientes que removieron los cimientos del corazón de Eva y la hicieron caer. El Salmo 11:3, me parece que es el Salmo 11:3 el que dice: si fueren removidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Salmo 11:3. Si fueren removidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Desgraciadamente en Tijuana, el terreno de Tijuana, en términos muy generales, el terreno de Tijuana es un terreno erosionable y, para desgracia de la ciudad, estamos viviendo calamidades a causa de las lluvias que han pasado. Ha habido deslaves, ha habido derrumbes en diferentes zonas de la ciudad. Yo diría, no sé, para quienes han vivido más años aquí, yo tengo apenas 25 años viviendo en Tijuana, pero quienes han vivido más tiempo, pueden decirnos si en la historia de Tijuana ha habido tal número de deslaves como los que han acontecido en los últimos 2 meses. Sí, pastor, hubo uno muy grande, camino a playas, de hecho, antes de llegar a playas, en uno de los cerros que está partido, se rompió un tubo de agua muy grande y deslavó todo el cerro, tubo cerrado. El agua provocó ese deslave. Y saben una cosa, quiero hablar de este punto del fundamento. Si fueran removidos los fundamentos, muy a propósito de lo que acaba de decir mi hermano Alfredo, específicamente hace unos años, en una unidad, un fraccionamiento que se llama algo así como Cumbres de Monterrey, algo así se llama. Se dice que precisamente en la parte inferior, en la parte del subsuelo, hay 2 versiones, que hubo lluvias, pero la otra es que se rompió un tubo también, y que el agua estuvo buscando sus cauces, y buscando sus cauces el agua empezó a hacer estragos, a remover el subsuelo, y hubo un momento en que las casas cayeron a plomo y se rompieron, y ahí están. Los dueños no han metido un solo centavo para derribar su propia casa, hacer un buen cimiento y levantar una casa nueva porque es costoso. Ahí están las casas tiradas, derribadas, rotas, quebradas.
Eso es lo que dice el Salmo 11:3. Si fueren removidos los fundamentos que ha de ser el justo, aquí hay tres corrientes que removieron los cimientos en el corazón de Eva. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida, aquí se originan. Entonces parece roto el propósito de Dios, pero la voluntad de Dios sigue manifiesta. Salmo 8. El hombre ha caído en pecado, el hombre sigue viviendo en pecado, el hombre no deja de abrazar, de codiciar el pecado en muchas maneras, en muchas expresiones. Pero el Salmo 8, en el verso 4 al 6, encontramos que el propósito de Dios de Génesis 1:26 continúa vigente. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de lustre, hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí, en el Salmo 8, está la palabra profética de lo que Dios quiere en su corazón, de lo que Dios anhela en su corazón. Y esta palabra profética se cumple en la humanidad de Jesús, el Hijo del Hombre. Cuando vamos a Hebreos, en el capítulo 2, versos 6 al 8. Hebreos 2, del 6 al 8, aquí ya está hablando de Jesús, el Hijo del Hombre. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre que te acuerdas de él, o el hijo del hombre que le visitas? Tú lo hiciste un poco menor que los ángeles, coronástelo de gloria y de honra, pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios todavía no se ha cumplido totalmente. Ya se cumplió en Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, tiene toda la naturaleza divina. Jesús, el Hijo del Hombre. Pero Dios no se contenta con que Jesús sea semejante a Dios en todo, sino Él quiere que tú y yo seamos semejantes a Él en todo. En el Espíritu ya somos semejantes a Cristo, pero nos falta el proceso de transformación en el alma y en el cuerpo. Existen varias palabras en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, que hablan de voluntad. Por ejemplo, en Génesis 49, 6, Génesis capítulo 49, verso 6. Dice, en su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía, que en su furor mataron varón, y en su voluntad arrancaron muro. Ahí la palabra voluntad es ratzón. ¿Cómo suena? Ratzón, R-A-T-S-O-N. La A y la O llevan un acento circunflexo, un acento de sombrero. Esa palabra ratzón significa deseo, deleite, placer. Y aquí está hablando del placer que tuvieron Simeón y Leví de matar a los hijos de Et en el pueblo de Ahimelech por causa de la violación que perpetraron en Dina, su hermana. Es un placer no grato un placer de venganza. Sin embargo, esta palabra voluntad significa eso. Existe otra palabra que también es voluntad en Éxodo 25:2. En Éxodo 25:2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaré mi ofrenda. Ahí la palabra voluntad es nadab.
Nadab, así como suena, N-A-D-A-B, B grande. Nadab, con un acento de sombrero, la primera A. Esa palabra que se traduce como voluntad también significa impulsar, impeler, empujar. Vamos a ver que la voluntad de Dios tiene un placer positivo, un deleite especial. De hecho, hay 7 veces que Dios le dice al pueblo de Israel que Israel es su especial tesoro, en quien tiene placer, en quien tiene contentamiento. Dios va a decir de Cristo en los evangelios: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y esa voluntad que empuja, esa voluntad que impulsa. Bueno, yo tengo muchos buenos deseos, pero no los pongo en práctica. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es una voluntad, diríamos, hueca, una voluntad vana, que no tiene un fruto. Hay un refrán en el mundo que dice: de buenos deseos está empedrado el camino al infierno. Pero Dios tiene buenos deseos. El profeta va a decir, siendo boca de Dios, Dios hablando a través del profeta: mis pensamientos sobre ti son pensamientos de paz y no de mal. Y otra traducción va a decirlo: mis pensamientos sobre ti son pensamientos de bien y no de mal. Eso es lo que está en el corazón de Dios, en su voluntad. Nadab significa empujar, impulsar. Hay una palabra más en 2 de Samuel 22:20. El segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 20. Un salmo compuesto por David. David rey, David profeta, David salmista, dulce cantor de Israel se le conoce, sombra y figura de Cristo, el verdadero dulce cantor de Israel. En 2 de Samuel 22:20 leemos: sacóme a anchura, me libró porque puso su voluntad en mí. El salmista está describiendo circunstancias adversas de su vida en los primeros versos, pero aquí está declarando que Dios sacó a anchura su alma, pero está hablando proféticamente de lo que habría de ser Cristo o el alma de Jesús en el infierno. El alma de Jesús en el infierno va a declarar este salmo. Es el Salmo 18. Vayan al Salmo 18, vean cómo lo dice. Gloria al Señor. Apenas estamos en la introducción, pero ahí en el Salmo 18, en el versos 15 al 17. Y aparecieron las honduras de las aguas y descubriéronse los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del viento de tu nariz. Envió desde lo alto, tomóme, sacóme de las muchas aguas, libróme de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran ellos más fuertes que yo. En el verso 19 va a decir: me sacó a anchura, me libró porque se agradó de mí. Pero en Samuel el registro es: porque su voluntad puso en mí. El agrado del corazón de Dios, el placer del corazón de Dios de salvar el alma de Jesús, porque el alma de Jesús había cumplido la justicia divina. El alma de Jesús había cumplido en esta tierra todos los mandamientos de la ley de principio a fin. El Padre se agradó y lo levanta en el poder de la resurrección de Cristo, y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús
es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, del 8 al 11. Gloria al Señor. Esa palabra que aparece en 2 Samuel 22, 20, voluntad, se escribe chapeto, así como suena, chapeto. La A y la E llevan acento de sombrero. Esa palabra chapeto significa inclinarse hacia algo o hacia alguien. En sentido literal y en sentido subjetivo, inclinarse hacia algo o hacia alguien es doblarse, hacer una curva, doblarse para alcanzar algo o alguien que está en el corazón de quien hace esa inclinación. Pero también esta palabra chapeto significa estar satisfecho. Y no hay mayor satisfacción que la que tiene el Padre por el Hijo. No hay mayor satisfacción que la que tiene Dios por su Hijo Jesucristo, quien ha cumplido a perfección la voluntad del Padre. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Y la voluntad del Padre se ha cumplido en la humanidad de Jesús, el Hijo del Hombre. Esa palabra chapeto, además de significar estar satisfecho, también es satisfacción de un deseo, tener placer, estar muy, muy satisfecho. Cuando tú anhelas comer algo, te es lícito comerlo, y cuando tú anhelas comer algo y sabes dónde lo preparan a tu gusto, o quién lo prepara de acuerdo a tu placer, y vas y pagas por el servicio, y después de que te han servido y tú has paladeado aquello que de suyo te gusta ya de tiempo atrás, pero lo has paladeado porque lo han preparado como a ti te gusta, como a ti te agrada, y te han puesto todo sobre la mesa, ¿cómo quedas? Satisfecho. Eso significa chapeto, quedar satisfecho. Cuando el Padre Celestial ve caminar a Jesús hacia la cruz, cuando el Padre Celestial ve los sufrimientos de su amado Hijo, cuando el Padre Celestial voltea su rostro, cubre sus ojos para no ver la naturaleza de pecado que se ha puesto en la humanidad de su Hijo, pero cuando Él voltea y ve que el alma de Jesús está siendo atormentada en el infierno, Él tiene en su corazón un dolor profundo, pero al mismo tiempo tiene un placer especial. El propósito de su corazón ha tenido ya el primer paso de cumplimiento. Su voluntad empieza a verse cumplida en una manera tal que tiene simultáneamente dolor por el alma de su Hijo y placer por ver que el propósito se está cumpliendo. Isaías 53:10 muestra este placer en la humanidad de Jesús. Isaías capítulo 53, versos 10 al 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Será saciado. Se dice que en China, en ciertas regiones, hay gente que tiene el hábito de comer, comer y comer y comer y comer. En manera tal que cuando están satisfechos, para seguir comiendo, salen a un lugar y vomitan. Se provocan vómito, ya que han vomitado, vuelven a entrar a comer. Eso es un placer desproporcionado, desmedido, ajeno al consejo de Dios. Dios ha quedado satisfecho con el sacrificio de Jesús.
Pero no solo ha quedado satisfecho con el sacrificio de Jesús. Dios mismo ve que su propósito se está cumpliendo hoy día. En el Nuevo Testamento encontramos una sola palabra para voluntad. Vayan a Mateo capítulo 12, verso 50. Mateo 12, verso 50. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana y madre. Todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre. Telema. La palabra griega telema, T-H-E-L-E-M-A. T-H-E-L-E-M-A. Telema. La palabra, la segunda E, la E que va intermedia, la E que sigue a la L, tiene un acento horizontal. Telema. Esa palabra telema significa determinación, elección, propósito, placer. Telema significa determinación, elección, propósito, placer, voluntad. Yo era un jovencito de 15 años, de 16 años, y decían los chavos, vamos a correr mañana al monte. Pues vamos a correr mañana al monte. ¿A qué hora? A las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana. ¿Qué pasó, Santiago? Estábamos corriendo en el monte, ¿dónde andabas? Pues me quedé dormido. No hay determinación. No hay ese impulso que te lleva a cumplir lo que anhelas. Debo decir, es una debilidad temperamental. También, debilidad temperamental, lo cual significa naturaleza caída. Esto es que la debilidad temperamental no es una justificación, pero el melancólico, el introvertido, tiene muchos propósitos enfrente en su horizonte, pero no los lleva a cabo, porque humanamente hablando es débil en su temperamento. Es decir, es un pecador abstemio. Se abstiene de llevar a cabo los propósitos que tiene. Se abstiene. Teniendo en mente esto, veamos algunos principios introductorios todavía. Efesios 1:9. Que nos hablan ya de esa voluntad que vamos a conocer hoy, hasta donde alcance el tiempo, y continuaremos la próxima semana. Efesios 1:9, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo. Bueno, el conocimiento de la voluntad de Dios es un misterio. Pero el proverbio dice que honra, que gloria de Dios es encubrir la palabra, pero honra del rey es descubrir la palabra. Dios ha encerrado en su palabra, en el contexto completo de la Escritura, el propósito de su voluntad, el misterio de su voluntad, y es obligación del rey venir a descubrir ese propósito. Y bueno, yo estoy hablándole ante reyes, ciudadanos del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios, y los ciudadanos del reino de Dios se componen de reyes, reinas, bueno, reyes y reinas. Somos reyes. Por tanto, si somos reyes, nuestro deber es venir a la Escritura y conocer el misterio de su voluntad. Colosenses 1:9 va a hablar de la voluntad de Dios nuevamente. Dice,
Por lo cual, Colosenses capítulo 1, verso 9, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Bueno, yo escucho gente que ha leído la Biblia, pero que no ha entregado su vida a Cristo y comenta la Biblia como si fuera un periódico. Le decía a una persona, a un pastor, le decía, no entiendo la Biblia, la leo y no la entiendo. Y el pastor le dice, ¿ya entregas tu vida a Cristo? Dice, no, estás leyendo correspondencia ajena, le dijo el pastor. Porque la Biblia contiene las cartas de amor del padre hacia los hijos, las cartas de amor del novio hacia la novia, las cartas de amor del amigo a los amigos. El padre escribiéndole a sus hijos, Cristo le escribiéndole a su amada iglesia, Cristo escribiéndole a sus amigos. El misterio de la voluntad, dice Pablo orando para que este misterio sea abierto. Yo diría, hay diferentes propósitos del ministerio apostólico y los apóstoles han sido llamados para revelar los diferentes misterios que están en la Escritura, revelar esos misterios a la Iglesia universal o a las iglesias en las que ellos tienen una función importante. Ser apóstol no es un título. Ser apóstol es una función y una de esas funciones es revelar el misterio de la voluntad de Dios. Lucas 2:14. Gracias. Lucas capítulo 2, verso 14. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ya saben cómo lo leen los hombres. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Así lo leen. Eso no dice el texto. Es más, no hay hombres de buena voluntad en esta tierra. No hay ni aún uno, dice la Escritura en Romanos. Está diciendo, gloria a Dios en las alturas, paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Buena voluntad de Dios para con los hombres. No hay mayor expresión de gracia después de Cristo en la cruz. Fíjese bien cómo lo voy a decir, por favor. No hay mayor expresión de gracia después de Cristo en la cruz. En primer lugar, Cristo en la cruz. Pero después, en segundo lugar, una gracia sublime que está en Génesis capítulo 3, verso 17. Cuando Dios confronta al hombre con su pecado, Él le dice, por cuanto no obedeciste, antes escuchaste la voz de tu mujer y comiste del fruto que te mandé, no comieses, maldita sea la tierra. Noten, la maldición no cayó en Adán, la maldición cayó en la tierra. Hoy experimentamos resultados de esa maldición, fenómenos meteorológicos severos. No sabemos cómo vendrá la temporada de huracanes, pero se dice que año con año van a ir incrementándose el número de los huracanes, pero no solo eso, se dice también que los huracanes van a incrementarse en intensidad también. ¿Quién había visto sismos tan periódicos en los últimos 60 años? Sismos periódicos, bueno, además de huracanes, ciclones, tsunamis. Hoy estamos experimentando
los últimos tiempos de la era o dispensación de gracia, no del fin del mundo, sino la dispensación de la gracia. Cristo viene por su iglesia gloriosa. El propósito del corazón de Dios se estará cumpliendo. Pero reitero, en primer lugar, Cristo en la cruz es la mayor expresión de gracia de Dios. Pero que Dios le diga a Adán representando a toda la humanidad en ese momento histórico: maldita sea la tierra por amor de ti. Hay otras maldiciones que están después. Adán sufre una maldición por asesinar a su hermano Abel y por no haber reconocido su pecado delante de Dios. Cam y Canaán sufren maldición, específicamente Canaán y todos los descendientes de Cam, sufren maldición de Noé porque Cam descubrió la desnudez de su padre. Pero para eso está la gracia, para romper toda maldición. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Toda maldición que hubiese pesado sobre nosotros, Cristo la llevó en la cruz. No hay para qué sufrir maldiciones. El que las quiera sufrir es porque es incrédulo a la palabra de Dios. Muy bien, Salmo 69:3. Salmo 69, verso 3. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Perdón, es verso 13, corrijo. Sí es el Salmo 69, pero es verso 13. Pero yo enderezaba mi corazón, mi oración hacia ti, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la multitud de tu misericordia, por la verdad de tu salud, óyeme. Esta es una oración de el alma de Jesús en el infierno. Es un clamor del alma de Jesús en el infierno, clamando al Padre Celestial: óyeme, escúchame por tu buena voluntad. La voluntad de Dios es buena. Hay varios textos que dicen que su voluntad es buena. Salmo 89, 17. Salmo 89, verso 17, otro salmo mesiánico que habla de los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos del alma de Jesús en el infierno. Dice: porque tú eres la gloria de su fortaleza y por tu buena voluntad ensalzarás nuestro cuerno. La palabra cuerno nos habla de poder y de autoridad. Es Dios quien levanta nuestras vidas en el poder de Cristo. Gloria al Señor. Primer punto para entender la perfecta voluntad de Dios. Primer punto, vamos a verlo. La voluntad de Dios es nuestro nuevo nacimiento. La voluntad de Dios es que tengamos la naturaleza de Cristo, los genes de Cristo Jesús. Juan 1, 12 y 13. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Voy a leer desde verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La primera expresión, a los suyos, se habla de su creación. El Señor entró en su creación. Cuando dice los suyos no le recibieron, se está refiriendo al pueblo de Israel. Él entra a su creación, pero los israelitas lo rechazan. No todos, hubo quienes creyeron en él, pero el pueblo, el grupo de sacerdotes,
los príncipes de Israel, con la salvedad de dos por ahí. Esos dos son Nicodemo y José de Arimatea. Pero los herodianos, grupo político, los saduceos, los fariseos, lo rechazaron. Verso 12, pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. El verso 13 nos habla de la voluntad de Dios. Los cuales, los que han sido declarados hijos de Dios, los que hemos sido hechos hijos de Dios, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Somos engendrados por la voluntad de Dios. Dios ha puesto genes nuevos en nuestras vidas. Dios ha puesto genes divinos. Hemos renacido. Tito capítulo 3, verso 5. Hemos renacido. Hemos nacido de nuevo. Tito 3:5. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por gracia, obviamente, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Regeneración puso genes nuevos en nosotros. Genes nuevos. Por su perfecta voluntad, el Señor puso genes nuevos. Podemos decir genes de vida. Efesios capítulo 2. Versos 5 al 8. Efesios 2 del 5 al 8. Aún estando nosotros muertos en pecados, estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Vida. Nos dio genes de vida. Por gracia sois salvos. Por gracia. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Todo esto contextualizado es parte de la voluntad de Dios para nosotros. Verso 8, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que el primer punto que expresa la voluntad de Dios es este: nuevo nacimiento. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 1. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Nicodemo vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está hablando de dos eventos diferentes. Nacer de agua, el ser humano se desarrolla en una bolsa de líquido amniótico. Ahí está. Y al nacer, nace de agua. Nacer del Espíritu es la regeneración de la que nos habla Tito 3:5. El gen nuevo, el gen de Dios puesto en nosotros.
Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Gloria al Señor. Gloria sea al Señor. Santiago 1:18. Epístola de Santiago, el hermano del Señor Jesús. Capítulo 1, verso 18. Él, el Padre de las luces, Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad. El Padre Celestial, solo de su voluntad, de ese anhelo profundo de su corazón, de que una criatura participe de su propia naturaleza y pueda venir y pueda acercarse a Él y decir, papi, Abba Padre, papi, papito. Gloria al Señor. De su voluntad nos ha regenerado, nos ha engendrado, ha puesto los genes divinos en nosotros para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro capítulo 1 verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido renacidos de la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Hoy, la semilla de Cristo ha sido puesta en nuestro espíritu, pero esa semilla ya ha hecho renuevos, ya ha hecho pimpollos. El pimpollo, el renuevo, está brotando y se está manifestando en nuestra alma. Cada día, cada momento, cada movimiento de manos, cada acción, cada paso que damos, es un proceso de transformación. Dios está cambiando nuestra naturaleza caída en la naturaleza de Cristo. Gloria sea al Señor. Mateo 18:14. Mateo capítulo 18, verso 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Gloria sea al Señor. Les he hablado de Jocelyn. No la evangelicé yo, pero ella no se perdió. Dios la salvó, Dios la rescató. ¿Qué fue lo que perdí yo? Un galardón. Perdí la oportunidad de testificarle de Cristo a Jocelyn, pero ella no se perdió. Porque no es la voluntad de Dios que se pierda ninguno de los pequeños que están en el corazón de Dios, que están enlistados en el libro de la vida. Si estamos enlistados en el libro de la vida, no es un accidente. No es que la palabra de salvación iba para Juan Pérez y se agachó Juan Pérez a recoger algo en el piso y entonces te golpeó a ti la salvación. Ya soy salvo. No es un accidente la salvación. La salvación es algo que está en el corazón de Dios para cada uno de los que están enlistados en el libro de la vida. Alguien podrá decir, no quiero la salvación. Bueno, si ya la tienes, te guste o no te guste, eres salvo. No quiero ir a la iglesia. Bueno, pues pierdes herencia. Pero, te guste o no te guste, eres salvo. Hechos 22:14. Yo diría, a mí me gusta mucho ser salvo. A veces pienso en las diferentes ocasiones en que estuve a punto de sufrir atentados o de morir, porque tuve muchos atentados, o más que atentados, más que la gente atentara contra mí, hablo de atentados del enemigo. Estuve a punto de ahogarme en una alberca en Huastepec, estuve a punto de ahogarme en un arroyo de agua ahí en Tepoztlán, Estado de México. Estuve a punto de ahogarme en el mar y no me arrepiento de meterme al mar a nadar.
Alguien me disparó, una calibre 22, bala loca, pero no me dio porque Dios me tiró al piso antes que. Otro me apuntó con un revólver, otro más me apuntó con otro revólver. En fin, hermanos, si contara todas las veces que Dios me libró de la muerte y me sigue librando. Pablo escribe a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 1, creo que es el verso 10, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. Yo les he dicho, esto lo hizo Dios antes de que yo caminara con Cristo. Pero si tú caminas en la perfecta voluntad de Dios, eres invencible, eres inmortal y serás levantado el día que Dios prefijó para ti. Hay que caminar la senda. Hechos 22:14 dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres, está hablando Saulo de Tarso, o Pablo. No, no es cierto, esto es Ananías. Ananías fue el que habló a Saulo de Tarso. El Dios de nuestros padres te ha predestinado, Ananías hablándole a Saulo en Damasco, te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de tu boca, la voz de su boca. Y ven lo que dice Pablo escribiendo a los Gálatas, Gálatas capítulo 1. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 1, verso 15 y 16. Mas cuando plugo a Dios, cuando Dios tomó placer, cuando Dios en el ejercicio de su voluntad tomó placer porque sus anhelos estaban orientados hacia Pablo, hacia Saulo de Tarso, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles. Luego no conferí con carne y sangre. Dios tomó placer en rescatar a Saulo de Tarso. Dios tomó placer en salvarte a ti y a mí. Dios tomó placer en darnos nuevo nacimiento. Gloria sea al Señor. Y esta palabra se la va a decir Dios al profeta Jeremías y al profeta Isaías. Y nada más porque vean en Jeremías capítulo 1, verso 7. Jeremías 1:7. Y díjome Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mandare. Verso 5. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a los gentiles. Dios hablándole al profeta Jeremías. Y hay una palabra similar que Dios le da al profeta Isaías. No fue un accidente tu nacimiento. No fue una circunstancia tu nacimiento. Dios nos conoció a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo y Dios escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Antes de la fundación del mundo. Así que, primer punto, la voluntad de Dios es el nuevo nacimiento. La voluntad de Dios es que recibamos la naturaleza divina. La voluntad de Dios es que seamos engendrados por la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. El primer punto. El anhelo del corazón de Dios. El deseo, el placer especial que nosotros seamos regenerados, y ya lo fuimos. Ya fuimos regenerados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Número 2. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3.
Primera de Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hebreos 10:10. Hebreos 10, verso 10. En la cual voluntad, la voluntad del Padre, somos santificados, somos separados, somos limpiados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y miren, hermanos, bueno, me acuerdo de uno de mis hermanos, el más chico de todos, voy a reservarme su nombre, tal vez me esté viendo, pero me reservo su nombre, el más chico de todos mis hermanos. Mi mamá lo tomaba para bañar, tomaba una tina, la llenaba de agua tibia y tenía una cubeta con agua caliente a un lado y empezaba a bañarlo. Ya acabamos, mamá, y se ponía a llorar porque no le gustaba tanto el baño. Decía, ya acabamos, como una señal de que ya. Obviamente mi mamá no terminaba en el momento que él decía, sino cuando ella consideraba que él ya estaba limpio. Era un pequeño, ya acabamos. Dios no se va a detener en nuestra santificación. Él tiene un propósito y no se va a detener en nuestra santificación. Filipenses capítulo 1. Verso 6. Filipenses 1:6. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo. No se va a detener. No hay manera de decir, ya acabamos, Señor, ya acabamos. No, hombre. El Señor va a decir, si apenas estoy empezando. Gloria al Señor. Él ha empezado su obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y vean lo que dice en la epístola de Judas, el hermano del Señor Jesús. Ahí, en el verso 24 y 25. Judas, versos 24 y 25. A aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles. Pero vean cómo, con grande alegría, la voluntad del Señor está involucrada para vernos completamente limpios, completamente santificados. Eso está en el corazón de Dios. Al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Nosotros leemos las epístolas a los Corintios, las 2 epístolas a los Corintios, leemos el contexto y el apóstol Pablo le dice, ignorantes, les dice, ¿o ignoráis acaso? ¿No sabéis que sois el templo del Espíritu de Dios? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Sois tan indignos de juzgar tan pequeñas cosas? Y les va a hablar de tal ignorancia en la doctrina a los corintios. Había tal actitud en los corintios, tal inmadurez. Pero vean cómo los llama Pablo. 1 Corintios 1. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Y a todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. ¿Cómo les llama Pablo? Santificados, les llama santos. Y es que
el concepto de santo y santidad no es el que nos venden en tradiciones paganas. Santo es aquella persona separada del mundo para ser limpiada, para ser perfeccionada. Eso es santo. Así que santificación es el proceso por el cual somos separados del mundo para ser lavados en la sangre de Cristo, para ser limpiados por la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda Acaya. Toda la Acaya era una región. Así que les llama santos, a pesar de que eran una iglesia inconstante, una iglesia inmadura. Son santos. Segunda de Corintios 11, verso 2. Segunda de Corintios 11, 2. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Los inmaduros, los inconstantes, los imperfectos han sido llamados para ser presentados puros ante Cristo. Hay diferentes fuentes de santificación o de limpieza. Veamos 3 fuentes de santificación o de limpieza. Voy a darles 3 fuentes de santificación o de limpieza. Hay más, pero Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo? Aleluya. La sangre de Cristo no solo nos ha regenerado, sino que también santifica nuestras conciencias, purifica, limpia nuestras conciencias. Y bueno, otra fuente de limpieza, ya la vimos, hablando de la regeneración en el punto 1, es la renovación del Espíritu Santo, es Tito 3:5. Tito capítulo 3, verso 5. Cuando nosotros oramos en lenguas, cuando nosotros hablamos con Dios, Dios nos está limpiando por la oración en el Espíritu. Gloria sea al Señor. La oración en el Espíritu nos limpia el alma. La oración en lenguas limpia nuestra alma. Una tercera fuente de limpieza, la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 26. Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. No tenemos pretexto para no bañarnos todos los días. No me estoy refiriendo a lavar el cuerpo. Me estoy refiriendo a lavar nuestra alma todos los días. No tenemos pretexto. En la medida que leemos la palabra de Dios nos limpia el alma.
Es la fibra que quita el cochambre. O, ¿cómo haría alguien para quitar el cochambre? Le ponen a un taladro una fibra de acero, ¿ah? Cerdas de acero. Y luego lo pasan a una revolución bastante. Y empiezan a volar las manchas de cochambre y quedar limpio. La palabra de Dios nos limpia. Aleluya. A medida que leemos la palabra de Dios, a medida que tenemos comunión con Dios, hablar con Dios nos limpia. Así que tenemos ya dos principios de la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Tenemos, número uno, el nuevo nacimiento. Dios quiso que naciéramos del agua y del Espíritu. Y número dos, el Señor quiere que nosotros nos santifiquemos, seamos limpios por la palabra de Dios, por la comunión con Dios en la oración, por la sangre de Cristo aplicada a nuestra conciencia, entre otras fuentes de santificación. Aleluya. Gloria sea al Señor. Muy bien, vamos a ver un tercer aspecto. Esdras 7:18. Libro de Esdras, capítulo 7, verso 18. Dice, y lo que a ti y a tus hermanos pluguiere hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Bueno, aquí se habla de plata y oro, materiales preciosos a los ojos del ser humano, pero lo que está haciendo el consejo de Dios es dar a conocer que la iglesia debe crecer en dos principios sustanciales: la redención de Cristo, representada en la plata, y la gloria divina, representada en el oro. Cuán importante es que nosotros dejemos que la obra de Dios se cumpla en nosotros, en una rendición total al señorío de Cristo. Es muy fácil decir, Él es mi Salvador, pero cuán complicado es establecer, Él es mi Señor. Si Él es mi Señor, yo soy su esclavo. Si soy su esclavo, no tengo derechos. Y si Él me quiere quitar la vida, lo puede hacer. Pero los pensamientos de Dios, ¿cuáles son? De paz, de bien, no de mal. Nunca serán pensamientos de mal. Yo diría que en la medida que tú te alineas a la perfecta voluntad de Dios, Dios hace su voluntad en ti, pero al estar alineado a la perfecta voluntad de Dios, entonces Dios va a seguir trabajando hasta cumplir su propósito, como dice Filipenses, lo acabamos de leer. Esto de los vasos de plata y oro lo dijo el rey Artajerjes. El rey Artajerjes, también conocido como rey Asuero. No puedo establecer ahorita si Asuero era un título como faraón para Egipto. Faraón significa rey para Egipto. No puedo establecer si Artajerjes era un título de rey. Pero esto lo dijo el rey Artajerjes. Lo que deben hacer es someterlo a la voluntad de Dios. Hay que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El hermano Sergio Corona da un testimonio. Un varón iba manejando su auto hacia el sur, cruzando por Sinaloa. El Señor le dice, desvíate hacia Guasave y ve a la cárcel de Guasave. Dijo, no.
Y se siguió. Más adelante, por no desviarse hacia Guasave, más adelante sufrió un accidente. Las autoridades, al inicio las autoridades determinaron que él era responsable del accidente, lo tomaron, lo llevaron a la prisión de Guasave. Estando en Guasave, él empezó a predicar el evangelio, vio una persona, recibió en su corazón el testimonio, este varón, de que es la persona por la que él debía haberse desviado. Le evangelizó, entregó su vida a Cristo, aquel reo, y pocos días después, los jueces determinaron que él no tenía responsabilidad en el accidente, que podía seguir su viaje. Pero si tú escuchas al Señor que te dice, ve a Longo a predicar el evangelio, no esperes a que te tome la patrulla y te lleve. Mejor ve de tu voluntad. Gloria al Señor. Gloria sea al Señor, hermanos. Hay que someter nuestra voluntad al señorío divino, al señorío de Cristo. Él es la autoridad suprema. Y nosotros somos sus esclavos, somos sus siervos. Efesios 6, verso 6. Efesios 6, verso 6. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como esclavos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. De ánimo la voluntad de Dios. Aquel pastor recibió no sé cuánto dinero en un sobre, era lo que él necesitaba para una situación específica de su vida, de su familia, pero va camino a casa y se encuentra con un varón que ha dejado de asistir a la iglesia, le hace señales, se paran los dos, empiezan a platicar en un lugar y Dios le dice, dale lo que te dieron. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que te dieron, dáselo. Hermanos, somos esclavos del Señor. Si no somos esclavos del Señor, hagamos lo que querramos. No somos esclavos. El Señor nos llama a ser sus esclavos. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 24 al 26. Que el esclavo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del diablo. La palabra siervo me parece que es doulos, y es doulos, D-O-U-L-O-S, doulos. Y la palabra siervo, en el texto original, doulos, significa esclavo. Y de acuerdo al derecho judío, de acuerdo a la ley, el esclavo extranjero no tenía derecho a la libertad. De acuerdo al derecho romano, el esclavo era una cosa, era un objeto intercambiable por dinero. El esclavo era un objeto que debía hacer lo que el amo le instruía. Dios no nos obliga con una fuerza violenta. Dios no nos obliga con un flagelo, con un azote, ni con la amenaza de armas. El apóstol Pablo va a decir, el amor de Dios nos obliga. Dios nos obliga por amor. 1 Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre,
en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Este verso en sus 6 líneas, en sus 5 líneas, encierra toda una enseñanza completa. La semilla es esta. Dice que fuimos elegidos, número 1, que de acuerdo a la presencia de Dios, número 2, presciencia de Dios, número 2, en santificación, número 3, en santificación del Espíritu, número 3, para obedecer, número 4, y ser rociados, número 5, por la sangre de Jesucristo. Y luego dice, gracia y paz. 6 y 7, o sean multiplicadas. Pero quiero destacar algo muy importante. Para obedecer. Fuimos elegidos para obedecer. Dios tiene 2 tipos de hijos nada más. Dios no tiene hijos consentidos. Dios tiene 2 tipos de hijos. Los que obedecen, los que no obedecen. Punto. Y Dios quiere que nosotros seamos obedientes, seamos sumisos. Regresando a 2 de Timoteo, capítulo 2, al mismo texto que leíamos apenas. Vean las características del esclavo aquí descritas aquí. El esclavo del Señor no debe ser litigioso. ¿Qué me ves? ¿Para qué te gusto? No hagas eso, no me veas así. El esclavo no debe ser litigioso. Número 2, debe ser manso. Actitud del corazón. Manso para con todos. Y también debe ser apto para enseñar. Y debe ser sufrido. Ya llevamos 4 características del esclavo. Aquí apenas. Vuelvo a hablar de la mansedumbre. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y zafen del lazo del diablo. Por lo menos 4 o 5 características del esclavo aquí. Gloria al Señor. Gloria sea al Señor. Vamos a parar ahí. Llevamos 3 principios del conocimiento de la voluntad de Dios. Número 1, el nuevo nacimiento. Número 2, nuestra santificación. Y número 3, nuestra sumisión o sometimiento al señorío divino. Dios les bendiga.